Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que bien. ¿Estáis bien todos, no? Bueno, genial. Pues mirad, quería comentaros una cuestión muy rápida, una noticia que acaba de salir. Esto es un vídeo express, que quizá por eso no va a tener los niveles de producción cuasi hollywoodienses habituales en mis vídeos. Espero, sin embargo, que el sonido sea un poco mejor. Es el mismo micro que en los anteriores dos vídeos, solo que esta vez lo he conectado al móvil. Sí, amigos, las otras veces tenía el micro, pero con el cable colgando. Entonces, normal que el sonido no mejorara. Pese a ponerme el micro aquí, pues el sonido lo cogía el móvil. ¿Soy ya un boomer? Efectivamente. Bueno, os comento rápidamente. Todos conocéis el caso Fariña. Un autor escribe un libro, lo saca una editorial, el libro se retira por orden judicial por una demanda de un exalcalde aludido en la página 234 de ese libro y porque el alcalde le interpuso una demanda por vulneración del derecho al honor. Él consideraba que varias afirmaciones que se hacían sobre él en este libro, en concreto en esa página, eran falsas y además afectaban a su reputación. El caso se hizo muy conocido porque antes de que se dictara sentencia hubo unas medidas cautelares que se estuvieron discutiendo y terminaron con la retirada cautelar del libro, lo que disparó sus ventas y disparó la popularidad del propio caso. Al final llegó la sentencia y la sentencia, sin embargo, desestimó la demanda de este exalcalde, lo recurrió a la audiencia provincial, que desestimó nuevamente el recurso de apelación y recurrió al Tribunal Supremo, que hoy ha anunciado que también ha desestimado el recurso de casación y el recurso por extraordinario por infracción procesal. ¿Qué es lo que ha dicho el Tribunal Supremo? Pues el Tribunal Supremo ha dicho, veamos, por un lado tenemos a un señor que es el demandante, que dice que determinadas informaciones no se corresponden con la realidad. En concreto, entre otras de menor entidad, que un coche en el que se transportaron 300 kilos de droga no era un coche de su propiedad, como al parecer, según él, se afirmaba en el libro, y que él nunca ha estado vinculado al PP, al partido político. El Tribunal Supremo tiene, sin embargo, por otra parte, al demandado, que dice que la información que él ofreció es perfectamente veraz y que, por lo tanto, está protegida por el derecho constitucional a ofrecer información libremente. ¿Qué hace el Tribunal Supremo? Pues lo que se hace siempre en estos casos, una ponderación entre los dos derechos que están en conflicto. Para que pueda primar el derecho a la información sobre el derecho al honor, se tienen que dar básicamente dos requisitos. El primero, que la información ofrecida sea veraz en su núcleo esencial, y dos, que sea relevante. Se tienen que dar los dos, porque puede ser perfectamente que yo esté dando una información que es plenamente veraz, que afecta a la reputación de un tercero, pero que no es relevante, que no es de interés público. En ese caso, primaría el derecho al honor de ese tercero sobre mi información, por mucho que sea veraz, porque era una información irrelevante, que solo se ha dado para mancillar el honor de un tercero, ofreciendo datos y hechos que no tenían ninguna relevancia. Por ejemplo, que solo alimentaban el interés morboso de la audiencia. Es decir, que no eran de interés público. Por mucho que pudieran ser de interés del público, que es una cosa pues, mucho más difícil de concretar, pero que desde luego no tienen interés público. Y viceversa, puede darse el caso de que la información que has dado sea de gran interés público, pero que no es veraz y por lo tanto no puede estar protegida por el derecho a la información porque la Constitución solo protege el derecho a la información veraz. Pues bien, el Tribunal Supremo ha dicho que en este caso se dan los dos requisitos. Ha dicho que el libro Fariña ofrece una información veraz y dice que además era una información relevante. Empezando por el final, que la información es relevante es evidente. Informar de que un exalcalde era propietario de un coche en el que se transportaron 300 kilos de droga es un asunto de interés público. Si además tiene vinculaciones con un partido político, añade una cuestión, un aspecto más de interés público. Pero ¿es también veraz? Para entender por qué el Tribunal Supremo dice que es veraz, tenemos que entender antes
qué significa el concepto veraz en estos debates. El concepto veraz en estos debates no es exactamente equivalente al concepto verdad. El concepto veraz lo que significa es que el informador ha tenido la diligencia suficiente como para contrastar la noticia con un número suficiente de fuentes y de indagaciones que le han llevado al resultado de la información o noticia que finalmente ha ofrecido. Después puede ocurrir, porque nadie es infalible, que la noticia o la información se revele total o parcialmente inexacta. Dice el Tribunal Constitucional que lo que no se puede imponer es el requisito de acertar siempre en cada una de las noticias que da, porque si impones el requisito de acertar siempre, el resultado es el silencio total. Porque como nadie es infalible, nadie se arriesgaría a la posibilidad de errar y mañana tener una demanda que te lleve a la pena de bancarrota perpetua. Así que lo que impone la jurisprudencia y la propia ley que regula el derecho al honor es sencillamente, que no es poca cosa, que seas diligente a la hora de investigar las informaciones que estás dando. Y debemos entender razonablemente que si un periodista está informando de una cuestión que antes ha contrastado diligentemente, la gran mayoría de las veces lo que está informando, además de veraz, coincidirá con la verdad, pero no siempre. En lo que se refiere a la cualidad de información veraz, el Tribunal Supremo llega a la conclusión de que la información es veraz. ¿Por qué? Pues porque dice que el autor de Fariña realizó las indagaciones diligentes suficientes para llegar a la conclusión a la que llegó y que plasmó en su libro. Dice que lo contrastó con lo publicado en diversos medios de comunicación, que lo contrastó con el sumario o las sentencias de los procedimientos judiciales, penales que tuvo este exalcalde y que por lo tanto no cabe exigirle mayor canon de diligencia y que tales indagaciones le llevaron a este resultado. En cuanto a la cuestión discutida del coche, si era propiedad o no del exalcalde y en los que fueron transportados, al parecer, 300 kilos de droga, dice el Tribunal Supremo que lo que se reprocha por parte de este exalcalde es que el coche no era de su propiedad, sino que estaba alquilado. El Tribunal Supremo dice que esto no afecta a la cuestión esencial, puesto que el alcalde disponía del uso de ese coche, por más que fuera un uso en calidad de arrendatario y no de propietario. Y además subraya que en el libro ni siquiera se dice exactamente que el coche sea de su propiedad, sino que lo que se dice es que el coche estaba a su nombre. Y a su nombre estaba, en el contrato de arrendamiento vendrá el nombre. Por lo tanto, lo relevante de la noticia no es tanto la situación jurídica que vinculaba al exalcalde con el coche, si ésta es de propietario o mero poseedor por arrendar el vehículo, sino el hecho de que era un vehículo cuyo uso lo tenía para él reservado y que esa era la cuestión esencial y que la noticia, por lo tanto, se había dado con el canon de veracidad perfectamente cumplido. Y eso es todo, amigos. Disfrutad del día. Hasta luego. Porque me parece que a veces se minusvalora el poder del adversario. Cuando se tomó la medida cautelar contra el libro de Fariña, la jueza cautelarmente secuestró los ejemplares del libro Fariña. Bueno, pues el libro se agotó en Amazon. Como esto me lo prohíbe, esto es justo lo que hago. Y la gente, pues, en las redes sociales celebraba la estupidez del intento de censura. A mí esto me parece ingenuo, que minusvalora la inteligencia del censor, porque de lo que no nos enteraremos nunca es cuántas personas ese día y en los siguientes decidieron no escribir nada que se pareciera a Fariña. ¿Cuántos Fariña dejaron de escribirse ese mismo día que celebrábamos que Fariña no dejaba de comprarse? Esas bajas en esta guerra nunca aparecen en el lado del debe cuando hacemos una evaluación de los efectos de la censura. Fariña se agotó en Amazon, pero en el debe no está ni nunca estará, porque nunca nos enteraremos cuántas personas dejaron de escribir o dejaron a un lado el Fariña que iban a sacar el año próximo.